nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hasta allí vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios con el tema triste sorpresa en aquel día. Así literalmente. Triste sorpresa en aquel día. Bueno, quiero, hermanos, antes de todo, quiero comenzar, hermanos, quiero contarles una historia muy reflexiva que va de acuerdo, hermanos, a lo que vamos a hablar. Resulta que en una ciudad muy importante iba a haber una fiesta mundial donde a esa fiesta muy importante iban a acudir muchas naciones del mundo. Y un día antes de aquella fiesta tan importante e impresionante, aquella ciudad se empezó a abarrotar de personas. Llegaron, hermano, de todo el mundo, llegaron turistas, llegaron periodistas, a tal grado que aquella ciudad se llenó de gente. Y de repente aparecieron 3 turistas que llegaban desde muy lejos. Ellos llegaron a aquel lugar bien cansados del viaje que habían tenido. Y empezaron a buscar alguna habitación en alguno de los hoteles de aquella ciudad. Para sorpresa de ellos, era tanta la gente que había que no encontraron una tan sola habitación en los hoteles de aquella ciudad. Pero alguien les informó que al otro lado de la ciudad había un hotel que todavía tenía habitaciones. Y aquellos hombres muy cansados, pues no les importó el cansancio, no se iban a quedar a la deriva y pasaron al otro lado de la ciudad. Cuando llegaron allá, llegaron a aquel hotel y pidieron una habitación y dijo el encargado del hotel: sí, tenemos una habitación, la única que ha quedado en este hotel. Gloria al Señor. Lo único, dijo aquel hombre, es que la habitación está en el piso número 90. Y aquellos hombres: ¿y cómo vamos a hacer? Pero tenemos un problema, dijo el recepcionista. La única habitación que tenemos es en el piso número 90 y el problema que tenemos es que no sirve el ascensor. Se nos ha arruinado. Y aquellos hombres, cansados del viaje, cansados de lo que habían caminado, dijeron: ¿y cómo vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? No podemos quedarnos aquí, tomemos la habitación y vamos a caminar hacia arriba. Y dijo uno de ellos: bueno, les propongo algo, hagamos algo. No nos queda de otra que subir por estas escaleras, piso por piso, hasta llegar al número 90. Pero propongo algo: cada uno de nosotros cuenta una historia para no sentir el camino. El primero cuenta una historia cuando lleguemos al piso número 30. El segundo cuenta la otra historia cuando lleguemos al piso número 60. Y el tercero cuenta su historia cuando lleguemos al piso número 90. Y así nos vamos a animar todos y no vamos a sentir el camino. El primero va a contar una historia, dijo, motivante. Nos vamos a motivar para seguir. El segundo cuenta una historia alegre. Y el tercero, dijo, va a contar una historia triste.
Y empezaron a caminar por aquellas escaleras. Y cuando llegaron al piso número 30, aquel hombre, hermanos, contó una historia motivante. Se motivaron todos, se les olvidó el cansancio, se les olvidó el rendimiento, y todos, cuando escucharon aquella historia, se sintieron fuertes, con deseos de caminar. Emprendieron otros 30 pisos hasta llegar al piso número 60. Y cuando llegaron al piso número 60, dijo el otro: voy a contar mi historia. Y empezó a contar una historia alegre. Todos se rieron, todos se sintieron relajados. Y cuando terminó la historia, dijeron a caminar hasta llegar al piso número 90. Y cuando llegaron al piso número 90, bueno, dijo el otro, me toca contar mi historia. Y estoy seguro que esta historia, dijo, los va a hacer llorar a todos. ¿Y cuál es la historia? Bueno, dijo, la historia que les voy a contar es que nosotros olvidamos las llaves en la recepción del hotel. No entendieron, ¿verdad? Gloria al Señor. Olvidamos las llaves en la recepción del hotel. Definitivamente, esta historia puede reflejar la vida de muchas personas en el mundo que van, hermanos, por la vida cansados de tratar la manera de encontrar motivaciones en sus vidas, cansados y quieren encontrar alegría, quieren sentirse motivados y están tratando la manera de encontrar alegría, motivación para sus vidas en la religión o haciendo buenas obras. Pero al final, como la historia de estos hombres, al final de sus vidas, qué triste sorpresa se llevarán cuando se paren, hermanos, a las puertas del cielo y se den cuenta que no llevan la llave para poder abrir esa puerta. Qué triste será para ellos que pensaron que aquí en la tierra, con encontrar alegría en una religión, con encontrar supuesta paz haciendo obras buenas, ellos pensaron que de esa forma tenían las puertas del cielo abiertas y no tenían problema para entrar allá. Pero aquellos hombres habían caminado tanto, habían subido 90 pisos y dijeron: no trajimos la llave. Y qué triste historia para aquellos que digan: nosotros hicimos buenas obras, nosotros estamos todos los días en nuestras reuniones, pero no tenemos la llave para abrir las puertas del cielo. Porque la llave para poder abrir las puertas del cielo es la salvación que Jesús nos da. La salvación que Jesús nos da. En el texto que hemos leído, el Señor Jesucristo nos declara que muchas personas al final de sus vidas, cuando se presenten delante del Señor en aquel día, en el día en que serán juzgados, se llevarán, mis estimados, una tremenda y triste sorpresa. Porque en lugar de recibir salvación, lo que recibirá serán condenación. Y tendrán forzosamente que escuchar las palabras más tristes que puede escuchar un ser humano de la boca del Creador.
Gloria al Señor. Las palabras más tristes que puede escuchar un ser humano de la boca del Creador. Hoy sí ve. Gloria al Señor. ¿Qué estábamos hablando? Gloria al Señor. Tendrán, hermanos, que escuchar las palabras más tristes que un ser humano puede escuchar de la boca de Dios. ¿Cómo se sentiría usted que Dios le dijera: apartado de mí, hacedor de maldad, a ti no te conozco? Entonces estas personas tendrán que escuchar, hermanos, que el Señor les diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no sé quiénes son. Dice el versículo que leímos, mire: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué esas personas se llevarán una triste sorpresa? Bueno, veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Número 1. Estas personas se llevarán esta triste sorpresa porque en realidad no somos salvos por llamar a Jesús Señor simplemente. Nadie se salva con solo mencionar la palabra Señor. Cuando nosotros recibimos a nuestro Jesús, lo recibimos como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Recibir al Señor como nuestro Salvador es algo tan fácil porque nos conviene. Pero cuando se trata de que nuestro Jesús es nuestro Señor, se trata de que tenemos que decirle a Él: heme aquí, Señor, aquí estoy. Y ese es el problema serio que tenemos los creyentes, hermanos, de que no estamos tan familiarizados con que nuestro Jesús sea nuestro Señor. Y la verdad es que nosotros alcanzaremos victoria el día en que en realidad Jesús sea nuestro Señor. ¿Por qué cree usted que en los tiempos bíblicos, habían personas que con solo clamar al Señor por un problema o necesidad que ellos tuvieran, el Señor les respondía inmediatamente? Podemos ver a un hombre, hermanos, diciéndole al sol: sol, detente. Podemos ver a un hombre diciendo, hermanos, que no va a llover por 3 años y medio, y no llovió. Podemos ver en las Escrituras a un hombre con solo señalar las aguas con una vara, aquellas aguas se dividieron. ¿Por qué estas personas con solo invocar el nombre de Dios, Dios les respondía inmediatamente? ¿Y por qué a nosotros no? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué pasamos tanto tiempo, hermanos, pidiendo por lo mismo y nunca recibimos? El problema no es de Dios. Es que estas personas habían entendido, hermanos, que Dios era su Señor.
Podemos ver a un hombre diciendo, hermanos, cuando le llegó la noticia, mira, ordena tu casa que vas a morir. Pero aquel hombre empieza a clamar y decía, Señor, tú sabes que yo he andado en integridad. ¿Por qué quitarme la vida todavía cuando tengo mucho por hacer? ¿Por qué a esta gente el Señor les escuchaba? Y en esta ocasión dice que el Señor le dice, te voy a añadir a tu vida 15 años más. ¿Cómo podemos decirle al Señor nosotros, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas si tú sabes que yo soy totalmente fiel contigo? ¿Cómo podemos decirle eso al Señor si nuestra vida es patoja toda la vida? Lo que sucede es que cuando Dios, hermano, les ordenó a estos hombres que hicieran algo, dijeron, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y usted sabe que cuando Dios ve que hay hombres que están dispuestos a hacer su voluntad, cuando Dios ve que hay hombres y mujeres, hermanos, que están dispuestos a hacer su obra, y cuando obedecen, cuando Él les habla, pues lógicamente Dios no tendrá otra cosa que hacer que corresponder, porque esto es recíproco. Dios va a ver, dice, mi hijo y mi hija es fiel, él me sirve, él está puntual en todas las cosas, ¿cómo no le voy a dar lo que me está pidiendo? Ahí está el problema. Gloria al Señor. Pero dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué se llevarán una sorpresa en aquel día? Porque no somos salvos por llamar a Jesús solamente Señor. Porque estos pensaron que con solo decirle Señor al Jesús, ya habían obtenido la salvación. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que solamente le llamemos Señor. Él quiere que nos rindamos a Él en obediencia. Lucas capítulo 6, verso 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les ordeno? O sea, tal parece que Dios se ofende cuando nosotros le decimos Señor y desobedecemos a su orden. El Señor no acepta, hermano, ejercer un señorío sobre alguien cuando no le obedecemos lo que Él nos ordena. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas personas tienen a Jesús como Señor en sus labios, pero no en sus corazones. Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Muchas personas, hermanos, hablan cosas tan lindas sobre Jesús. Lo alaban con sus bocas, lo exaltan con sus palabras, pero no han creído en Él como su Salvador personal. Hay muchas personas, hermanos, que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras y que a cualquiera pueden dormir, hermanos, con una verborrea que ellos tienen, una soltura de palabras, con una gran elocuencia de palabras. Cualquiera puede decir qué hombre, qué mujer, qué conocimiento de las Sagradas Escrituras tiene. Pero muchos de estos no conocen a Dios todavía. Conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Mateo 16:13 en adelante hasta el 15 dice en la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor hizo esa pregunta a los que estaban con Él, a los que Él había llamado. Y el versículo dice: ¿y ustedes qué han escuchado que la gente dice de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Pero viene el Señor y hace una pregunta directa a los que estaban con Él, o sea, a sus discípulos. Y les dice a ellos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Y yo me imagino que los discípulos se quedaron escuchando y viendo al maestro sin tener una respuesta que decir. Andaban con Jesús, conocían muy bien la labor de Jesús, pero todavía no sabían quién en realidad era el que les estaba haciendo esas preguntas. Se quedaron escuchando, se quedaron observando cuando el Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hasta que Dios se le reveló a uno fue que contestó. De su propia cuenta no pudo contestar Pedro. Entonces dice Pedro: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, una declaración que da Pedro, hermanos, y no una declaración humana, porque el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, le dice, que tú eres Pedro. Y sobre esta declaración que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Sobre la declaración que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca que es Cristo el Señor, sobre ese fundamento yo edificaré mi iglesia. Esa es una verdadera, hermano, exégesis de la palabra de Dios. No, hermanos, como la religión tradicional lo quiere dar a entender, que sobre Pedro es, hermano, fundamentada la iglesia. Eso no es posible. ¿Cómo puede ser que la iglesia del Señor sea fundamentada en un hombre que 20 minutos después estaba negando a su maestro? ¿Cómo puede ser eso? No, hermanos, la piedra principal, la piedra del ángulo donde está fundamentada la iglesia es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa declaración que dijo Pedro, que el Señor le dijo: bienaventurado eres, porque no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Sobre ese fundamento, sobre Cristo el Señor, ahí está fundamentada la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a traer. Bendito sea el Señor. Entonces, se da cuenta, imagínese usted, hermano, que los discípulos andaban con el Señor, pero no habían conocido muy bien a Jesús todavía. No sabían quién era. Fue necesario que en ese momento una revelación divina viniera sobre Pedro para que pudieran dar una respuesta. Gloria al Señor. El problema es, hermano, que la gente de aquel entonces estaban esperando a un Mesías, pero esperaban que ese Mesías naciera en el palacio de un rey. Esperaban que este hombre naciera dentro de una familia prominente. Y ese es el problema que existe también el día de hoy, que la gente piensa que aquel que habla más bonito, que el que anda mejor vestido, que el que ha cruzado el mejor curso académico, ese es el que tiene la verdad de Dios. Y muchas veces se equivoca la persona, porque Dios dice que ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las ha revelado a los más pequeños.
a los más humildes. Por eso es que usted va a ver, hermanos, a personas con un doctorado en X rama en este mundo, en esta sociedad. Usted va a ver a personas, abogados, ingenieros, doctores, de toda clase, hermano, ¿cómo se llama? De nivel académico. Y qué vergüenza que teniendo un nivel académico, adorando, hermanos, una cosa que no es Dios. ¿Dónde está el intelecto del hombre? ¿Dónde está, hermanos, el conocimiento humano? Es que la salvación no se obtiene con solo decirle al Señor, Señor. No, hay que recibirlo en el corazón. La salvación no se obtiene con solo llamarlo Señor, sino invitarlo a que viva en el centro de nuestra vida. Número 2. ¿Por qué muchos se verán sorprendidos en aquel día? Porque no somos salvos por profetizar de Cristo, sino por confesar a Cristo como nuestro Salvador. Estaban frente al Maestro en aquel día, o estarán frente a Jesús. Y dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estos se van a llevar una tremenda sorpresa. Porque cualquiera se levanta con cualquier disparate y decir ahora que tiene una profecía para alguien, que es un profeta. En la actualidad hay muchos hombres y mujeres que se dan a sí mismos el nombre de profetas y que hablan en nombre de Dios, que profetizan lo que ocurrirá en el futuro, pero nunca lo han recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Lastimosamente también hay muchas personas que piensan que son cristianos y que son salvos porque una persona que se llame a sí mismo profeta les da una palabra en nombre de Dios y les dice, ustedes ya son salvos. El problema es que la gente siempre está queriendo saber lo que pasará en el futuro. Usted le dice a una multitud de personas que le va a decir lo que va a ocurrir en su vida el día de mañana. Yo le aseguro que si es posible le pagan unos $100. Porque la gente quiere saber qué es lo que va a pasar en el futuro. El problema es que la gente no se da cuenta que lo que va a pasar en el futuro ya está establecido en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero muchos se verán sorprendidos en aquel día y le van a decir al Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Pero también estas personas se llevarán una triste sorpresa en aquel día. Porque el único que tiene palabras de vida eterna es Cristo Jesús. El único que tiene la autoridad para poder ofrecer salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesucristo. Así lo dijo el mismo Pedro también en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 68. Cuando toda aquella multitud de personas estaban junto al Maestro, escuchando los sermones de Jesús, o esperando que iba a haber de comer, o algunas otras actividades. Y cuando el Señor empezó a hablar palabras que les ofendieron, dice la Escritura que todos se empezaron a ir, uno a uno. Porque el problema es que la gente siempre desea escuchar lo que sus oídos sienten bien escuchar, y no le importa que su alma se pierda. Pero el Señor empieza a decirle, yo soy el pan que vino del cielo. Y para los hombres, hermano, cuando escucharon esas palabras, se sintieron ofendidos. Porque dijeron, ¿cómo es posible que este hombre diga
que Él es el pan que vino del cielo, si el único pan que hemos recibido del cielo es el que nuestros padres recibieron cuando estaban en el desierto, el maná? Pero el Señor les dice: es cierto, sus padres comieron de ese pan, pero volvieron a morir. Pero el que comiera del pan que yo le ofrezco, este tendrá vida eterna y no volverá a morir jamás. Es Cristo el Señor, el dador de la vida. Entonces dice la Biblia que cuando todas las personas estaban yendo, entonces los discípulos, hermanos, se quedaron viendo un tanto raro al maestro. Quizás también ellos sintieron que la palabra era fuerte. Me imagino que le dijeron: Señor, ¿por qué no bajas ese tono de tu mensaje? La gente se está yendo. ¿Por qué cree usted que hay, hermanos, a nivel mundial congregaciones donde hay miles de personas? Porque nadie les exhorta a través de la palabra y pueden andar como les dé la gana. Pero ¿de qué sirve que en una iglesia esté llena su membresía y el libro de la vida esté vacío? ¿De qué sirve eso? Gloria al Señor. La gente de hoy en día, hermanos, muchos ya se acomodaron a que desde un púlpito no se exhorta la palabra de Dios. Y si eso es en lugares donde todavía se predica la sana doctrina y todavía hay cabros y cabras allí, ¿qué no diremos en un lugar donde no se exhorta la palabra de Dios? Porque hay gente, hermanos, que así como pone atención y medita en la palabra de Dios, así hay gente que por aquí le entra y por aquí le sale. ¿Y por qué? Porque el mañana siguen lo mismo todavía y peor. Pero nosotros, hermanos, los que hablamos la palabra de Dios, salimos de nuestra responsabilidad. Y la sangre de esa gente así, hermanos, pues no caerá sobre nosotros. La salvación no se recibe por profetizar. Esto le dijeron al Señor: Señor, si profetizamos en tu nombre. La salvación no. ¿Usted cree que alguien que profetice es que ya obtuvo la salvación por eso? Nosotros los que predicamos, ¿usted cree que porque predicar nosotros ya somos salvos? No, en ningún momento. No recibimos la salvación por predicar. No recibimos la salvación solamente por hablar de Jesús. Tenemos que creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Así dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la palabra de Dios. Número 3. Porque muchos se llevarán una sorpresa en aquel día. Porque la salvación no es expulsar demonios. La salvación no se recibe por expulsar el demonio de alguien o porque alguien expulse el demonio de nosotros. Porque estos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. Así que muchas personas están enfocadas, hermano, en echar fuera demonios, en hacer liberaciones demoníacas. Y lógicamente eso es bueno, no es malo. Porque hay muchos que están, hermanos, un tanto endemoniados que necesitan liberación. Pero no nos olvidemos de lo que dijo el Señor en Lucas 10:20. Y dijo el Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Bendito sea el Señor. Nadie se salva porque le expulsen un demonio de su vida. No. Si dice la palabra de Dios que cuando a alguien, hermano, se le expulsan demonios de su vida y es libre,
Pero esta persona se descuida y vuelve a sus andadas otra vez. Dice que el demonio vuelve y reconoce aquella casa donde antes él estuvo. Y dice que encuentra aquella casa bien limpia, bien barrida. Y ya no solo va a entrar él, sino que empieza, aquí está bueno el ambiente, a otros demonios más para que posen en esa vida. Entonces la salvación no se obtiene solo porque le sacaron un demonio a alguien de la persona. No, para obtener la salvación se necesita sacar a Satanás de la vida de la persona e invitar a Cristo que viva en esa vida para poder obtener la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. O sea, dice la palabra de Dios: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día, hermanos, el gran día de Jehová, que seguramente no será un día de 24 horas. El gran día de Jehová puede equivaler a miles o millones de años en la eternidad de Dios. Pero para ese momento, hermanos, será lamentable y catastrófico para miles de personas, millones de personas que estuvieron siempre acomodados y engañados por sí mismos, pensando en que solamente con practicar una religión iban a obtener la salvación. Hay personas, hermanos, que son bien dadivosos. Hay personas que no son cristianas, que como ayudan a las personas y lo hacen de una forma pensando en que así van a obtener la salvación. Y estos se llevarán sorpresa en aquel día. Gloria al Señor. Una sorpresa en aquel día. Gloria a Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Gloria al Señor. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué se verán sorprendidos en aquel día? Porque la salvación no consiste en expulsar demonios de la persona, sino, hermanos, en recibir a Cristo como nuestro Salvador. Número 4. ¿Por qué muchos se verán sorprendidos en aquel día? Porque no somos salvos por hacer o por recibir milagros. Señor, dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y me atrevo a decir que de estos van a ser millones y millones de personas las que van a estar en esta condición, mis hermanos. Gloria a Dios. Porque pensaron que con solamente, hermanos, poner las manos sobre alguien y que aquel alguien recibió un milagro, hermanos, obtuvieron la salvación, y no es así. Para ese tiempo, hermano, van a haber sorpresas pero tremendas, porque vamos a ver allí a personas que usted las vio en los altares cantando, quizás predicando, y allí, hermanos, van a estar pidiendo misericordia porque vivieron una vida descuidada, una vida desordenada, pensando, hermanos, que realmente la salvación la iban a obtener por eso. Lastimosamente hay hermanos que todavía son hermanos y que todavía se consideran que son cristianos por un privilegio que tienen. Hay personas que si no tuviera un privilegio, hermanos, en una congregación, ya estuviera en el mundo. Hay personas que está prendida de un privilegio. Persona que está agarrada de un privilegio, diciendo: yo no hago esto porque tengo el privilegio de cantar, de predicar, de ser músico. Hay personas, hermanos, que si no fuera por ese privilegio estuvieran tirados no sé dónde, hermanos, pero no es así. Nosotros no dependemos de un privilegio. Tenemos que tomarnos de la mano de Cristo, del Cristo de la gloria. Él es el dador de la vida. No tenemos que ver a diestra ni a siniestra, sino que el blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. No podemos, hermanos, actuar de esa manera. Pero muchos se verán sorprendidos en aquel día,
Porque no somos salvos por hacer o por recibir milagros. Esta gente hacían tantas cosas en nombre de Dios, pero se les olvidó que para poder abrir las puertas del cielo se necesita la llave, y la llave es la salvación que el Señor nos regala. Imagínense, hermanos, la historia anteriormente narrada. A estos 3 hombres, ¿cuánto no les había costado llegar hasta esa ciudad? Iban totalmente cansados. Imagínense el tiempo y el desgaste físico que ellos tomaron para poder subir hasta el piso número 90. Tuvieron que ocupar estrategia para poder llegar. Y para que se vean sorprendidos estando allá en no poder abrir la habitación. Y cuando nosotros, hermano, el Señor venga por su iglesia, no es que el Señor nos va a llevar al cielo y le vamos a decir allá: Señor, espérate que se me olvidó esto. Espérate que esto no lo hice bien, voy a volver. No se puede. Entonces, hermano, miles de personas se verán sorprendidos al ver, hermanos, que pudieron hacer algo y lo pudieron hacer bien hecho y no lo hicieron. Y fíjese que dice la palabra de Dios, que aún va a haber, hermanos, una situación terrible, aún para los que somos salvos en nuestra conciencia. Y dice la palabra de Dios que el Señor enjugará toda lágrima de ellos en aquel día. Y una de las cosas que puedo entender es que en aquel día, hermanos, lleguemos a la presencia del Señor. Es un error decir que cuando lleguemos al cielo solo vamos a ir a cantar día y noche. Lo que pasa es que no leemos la Biblia y solo repetimos lo que oímos. Si nosotros fuésemos a cantar al cielo día y noche, eso estaría aburrido, hermanos. Tanto para nosotros como para el Señor. Al cielo no vamos a ir a cantar, ni todos vamos a estar en el mismo sitio. No es así. Porque se escucha, dice: hermano, vamos a ir al cielo y allá vamos a cantar día y noche, todos los días sin parar. Error. No es así. En el cielo habrán muchas actividades que hacer. Y allá tenemos que ir a hacer algo. Tenemos que ir a hacer algo allá, no a estar, hermanos, haciendo nada. El Señor dijo: mi Padre todavía trabaja, Dios, el cielo, trabaja. Y yo trabajo también, dijo el Señor. Si los únicos que no trabajamos, no digo lo demás, no somos trabajadores. Al cielo no vamos a ir solo a cantar, hermanos. Ni vamos a estar en el mismo sitio. La gente que tenga el privilegio enorme de estar cerca de Jesús son los más que vencedores. No los vencedores, no, los más que vencedores. Aquel que trabajó más y, si es posible, ofrendó su vida por la causa de Cristo. El que trabaja más tiene derecho a más salario. El que se esfuerce más tendrá derecho de tener un galardón mejor en el cielo. Porque muchas veces os parece a nosotros que con solo agarrar este micrófono y hacer gritones aquí, tenemos, hermanos, el mejor privilegio en el cielo. Algo otros dicen, hermanos, que les van a dar una corona en el cielo.
Y aquí tiene que estar poniendo una perla en esa corona, dice. Y si no hace obras, esa corona va a estar solo el alambre. Error también. Son privilegios en el cielo. Son privilegios los que el Señor nos va a dar allá en la eternidad. Qué bueno por aquello. Y mire, y el que tenga el gran privilegio enorme de estar donde quiera que Jesús ande, allí va a andar ese ser. Donde quiera que Jesús esté, allí va a estar. ¿Quién? Su novia, su esposa. Ese tendrá el privilegio de estar con Jesús. Gloria al Señor. Pero habrá también, hermanos, personas que por decir algo tendrán que estar de barrenderos, que tendrán que estar de limpiadores. Pero no es malo limpiar las calles de oro, hermano, pero pudiendo hacer algo más, es bueno hacerlo. Y entonces, hermano, usted va a ver que diremos a un apóstol Pablo, digamos así, los discípulos del Señor. ¿O qué diremos a un Gigi Ávila, vea? Estar, hermanos, cerca de Jesús, en el gabinete del Señor Jesucristo, en su gobierno, y estar planeando con Jesús las cosas que se van a hacer en el cielo. Por supuesto, ya es todo ordenado, pero el Señor va a hacer participar a aquellos que estuvieron fieles con Él en la tierra. Los que fueron fieles a Dios aquí en la tierra tendrán el privilegio de andar con Cristo después de la muerte. Entonces, hermano, ¿qué le parece a usted? Aquellos fieles, estar ahí con el Maestro, y aquellos que no hicimos casi nada, por decir así, como dije, limpiando allí, hermanos. ¿Qué hizo aquel? Voy a decir yo, si estoy limpiando allí. Lo que ese hombre hizo, yo bien lo pude haber hecho, y no lo hice. Lo que estos hombres hicieron, yo bien lo pude haber hecho y no lo hice. Estuviera cerca de Jesús, estuviera ahí con el Maestro. Y lágrimas de sentimiento van a salir de sus ojos, porque bien pudieron haber hecho algo más de lo que hicieron y hubieran tenido el privilegio de tener un honor más alto en el cielo. Y no lo hicieron, y no lo hicimos, y no porque no pudimos hacerlo, sino porque nos acomodamos. Entonces, hermano, que nos quede así muy claro, hermano, que en el cielo no es que vamos a ir a cantar día y noche. El Señor tiene un ejército en el cielo que le alaba, Él le glorifica. Él tiene ángeles en la eternidad, hermano, que glorifican su nombre. Aquí lo que importa de nosotros como iglesia no es lo que vamos a ir a cantar, lo que importa es lo que le cantemos hoy. Que los ángeles le cantan muy bien al Señor y bien hermoso. Y el Señor se agrada de su canto. O alguien dijo por allí, el Señor calla a los ángeles en el cielo para oírnos a nosotros. Error también. La Biblia no dice eso, hermano. Yo no sé cómo se han inventado eso. Pero esto corre y corre y corre, hermano, por no leer la Biblia. ¿Usted cree que el Señor no tiene capacidad de oír los ángeles y nosotros también? Si Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el Señor es todopoderoso. Desde aquel día, hermano, nos vamos a ver sorprendidos con tantas cosas que pensábamos que así eran, pero por no escudriñar las Escrituras, nos hemos dado unas buenas cabeceadas. Gloria al Señor. Entonces alguien dirá, yo bien pude hacer esto, pude haber ganado más, estuviera más cerca del Señor.
pero no lo hicimos. Entonces, hermano, en el cielo no se va a ir a hacer una sola cosa. Allá hay diferentes actividades que hacer. Imagínense usted, hermanos, cuando se llegue el momento del gran día de Jehová, cuando haya terminado el reino milenial y se dé por iniciado, hermanos, el juicio del trono blanco, y empiecen a salir las personas que han vivido en este mundo por todas las épocas, incluyendo los 7,000 millones de personas con los que puede este planeta el día de hoy. Y como iglesia tendremos que estar con Jesús allí. Por eso le digo que la novia, la esposa de Cristo el Señor, tiene que estar donde Jesús esté. Así es. Y tener que ver, hermanos, todas aquellas miles de personas que la tierra estará entregando, que los cementerios estén entregando, que el mar esté entregando. Y nos toque que ver que nuestros parientes vienen ahí. Y parientes que vimos nosotros en una congregación. Sorpresa que nos vamos a llevar. O ya sea porque veamos a nuestros parientes, o sea porque nos descuidemos y estemos haciendo fila también. Por eso es que es menester, como decían nuestros hermanos ayer, hermano, que tenemos que martillar a nuestras familias con la palabra. Gloria al Señor. Entonces se verán sorpresas enormes en aquel día. Entonces, ¿por qué muchos se verán sorprendidos en aquel día? Porque no somos salvos por hacer o por recibir milagros. Los milagros son un medio para llevarnos a la salvación. En tu nombre hicimos muchos milagros, van a decir algunos. Para muchos cristianos, el enfoque de sus acciones son los milagros. Pero tenemos que saber que los milagros no salvan al pecador. Los milagros son una muestra del poder de Dios en la vida de los humanos. Una muestra del poder de Dios en la vida de los seres humanos. ¿Cómo podemos evitar tener una triste sorpresa en el día final? Bueno, el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cómo podemos evitar una sorpresa? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es hacer la voluntad del Padre? En Juan capítulo 6, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en el Señor Jesucristo. Recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso es importante, hermanos, habemos muchos que por cosas que otros se han inventado, las creemos y que no están escritas en la palabra de Dios. Y nos vamos a llevar sorpresas también, hermano. Porque hay cosas que nosotros muchas veces confirmamos y afirmamos y que la Biblia dice y la Biblia no dice eso. Entonces, hermano, para evitar llevarnos una sorpresa en aquel día, es hacer la voluntad del Padre. Y el Señor dijo, esta es la voluntad de Dios, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay amigos en medio nuestro en esta mañana. Si hay, queremos hacerle una cordial invitación
a que pueda echar manos a la vida.